Una luz fundida, ha entrado agua en un foco, el faro está roto. O sea, son pistas muy pequeñas que comunican aldeas muy pequeñas, aldeas incluso de 2 casas o 3 casas. Y nada, la gente que me he ido encontrando por el camino flipa, claro. Dirán, ¿qué coño es este tío? Bueno, cada mañana toca lo mismo, engrasar cadena, especialmente con la lluvia, porque se queda sin grasa continuamente. Son las 10, llevo una hora para salir de Bamako y es que no tenía dinero y he tardado en encontrar un cajero, la de Dios. Y cuando lo he encontrado, resulta que estaba al lado de este supermercado, que es el supermercado fijo de Bamako, debe ser. Y he comprado jamón, he comprado queso y he comprado media botellita de vino. El GPS marca 480 kilómetros hasta Bobo. O Bobo, no sé cómo se pronuncia. Bobo, se pronuncia muy bobo. Es la primera ciudad a la que voy en Burkina. La frontera debe estar como a, no sé, a 40 a lo mejor, 50. Al final he decidido no ir por Segu, me voy por el sur, hacia Burkina. Con casi toda seguridad está abierta la frontera de abajo, que no estaba seguro. Y si no lo está, pues mira, subo y entro por arriba y está. Arrancamos y nos vamos. Era el 10 de agosto de 2011. Y carretera. Tal y como os contaba en el capítulo anterior, el norte de Mali estaba feo en aquella época, así que decidí atravesar el país rápido y por el sur. Editar esta etapa tantos años después me está haciendo regresar al África rural. Al silencio y a la paz que se respira en todos esos pequeños pueblos y aldeas donde desde luego que la vida es mucho más complicada, pero que en cierta forma también es más sencilla. El desarrollo, por supuesto que trae prosperidad, pero no sale gratuito, viene con sus problemas y sus consecuencias. Bonsoir. Ya, por fin estoy en Sikasso, que es la última ciudad en Mali antes de la frontera con Burkina. He llegado a las 4 de la tarde, he hecho 360 kilómetros desde Bamako aquí. Tardé poco más de un día en recorrer los 450 kilómetros que distaban desde Bamako hasta la frontera con Burkina. El sur de Mali en aquel momento estaba especialmente tranquilo, pero como siempre pasa, las noticias malas del norte empañaban a todo el país. En cualquier caso, yo había tomado una decisión: cruzar rápido y que el verdadero viaje arrancara en Burkina. Pues Lechutes deben de ser las cataratas de Farako. Es un salto de agua que hay justo un poquito antes de llegar a Burkina. Bueno, pues no he llegado a la frontera, ya he bajado la velocidad claramente. Voy a 60, voy a 70, voy parando, voy viendo todo tranquilamente. Y acabo de parar aquí en estas cataratas, en un salto de agua. Bueno, empieza otro viaje. Quería atravesar Mali deprisa, y Senegal ya lo conozco, y ahora ya pues viene Burkina y Ghana, donde quiero, especialmente Ghana, voy a estar más tiempo, pero Burkina quiero atravesarlo despacio. Si visteis el capítulo anterior recordaréis que entré en Mali ilegalmente. Me ha solucionado todo como en 10 minutos. Ha llamado al jefe de aduanas aquí. Bien, en Bamako conseguí regular mi situación, pero no la de la moto, que oficialmente no había entrado en el país. Ahora que me tocaba salir de Mali, pensé que los funcionarios intentarían fundirme por ello, pero resultó que no, que a diferencia de otras fronteras africanas que conocía, aquí no eran corruptos, sino que hicieron al revés, lo imposible por arreglarme los papeles de la moto, sin pedir nada a cambio. Y todo esto es lo que os intentaba contar quitándome la cámara del casco en marcha y grabándome, sin saber todavía que el micrófono estaba detrás y que no se escuchaba un carajo. Era tan sencillo como darle la vuelta y enfocar a la carretera. ¡Vamos, Burkina!
Esto es Burkina, este es el primer pueblo, súper tranquilo todo. Nada, tengo que andar por la carretera como unos 5 minutillos, más o menos, creo yo, o 10, no sé, poco, y habrá un desvío a la derecha que va a Soukuaba o algo así. Y ahí empezará la pista y ver de pueblo en pueblo hasta unas cataratas. Por primera vez en los años que llevaba viajando, decidí atravesar un país exclusivamente por caminos de tierra, elegidos al azar y lo más lejos de la ruta principal posible. Miré en el mapa, vi una ruta que podía ser y sin referencias de nada me metí. Desde ese momento y hasta la fecha, siempre he intentado viajar lo más alejado posible de las rutas principales y a poder ser por caminos no asfaltados, donde encuentro siempre gente más cercana y menos interesada. En África hay zonas conflictivas donde un viajero no debe acercarse, pero son pocas y normalmente no son esenciales para seguir avanzando. Por lo demás, el África rural suele ser especialmente segura, lo que te da la libertad de poderte meter por casi cualquier camino sin miedo a que pase nada. Bueno, es la 1:30 y por fin estoy donde quería. Estoy en Burkina, estoy en una pista. A los blancos nos llaman tubaps en Senegal. Y aquí me ha parecido oír que decían tubabu, algo así. Parecido, pero no igual. Y empiezo a sentir que la gente me mira de otra forma. Ya no... Por aquí no pasan blancos, claro. Y incluso ha habido un niño que se asustaba al verme. Pero joder, qué sensación de libertad, de felicidad y de todo. Qué gusto. No sé, me da muy buen rollo Burkina. Son las 7 de la tarde, he tenido un marrón impresionante con un tipo malísimo. Ya veremos qué pasa, pero me da muy buen rollo. Perdonadme que insista, pero qué placer es viajar lejos de la ruta principal. Y no sé a vosotros, pero a mí estas imágenes me dan muchas ganas de arrancar la moto. Un pueblo bastante perdido después de una pista que posiblemente les habrá costado Dios y milagro tener agua por un pozo, pero que sin embargo tienen una puta antena de teléfono. Es acojonante, de verdad. Estoy muy feliz, especialmente feliz. Joder, es que a veces no me doy cuenta de dónde estoy y cómo, o sea, estoy con mi puñetera moto a 6.000, 7.000 kilómetros de mi casa, en mitad del África profunda. He conseguido llegar a las cascadas de día y me voy a refrescar, creo. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me something brand. Definitivamente he llegado a las cascadas que quería llegar hoy y queda un poquito de sol. Never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here. La verdad es que la cámara capta más luz de la que realmente hay. I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. En Bánfora, viendo que seguían las lluvias y que tenía cosas que hacer, decidí hacer base en un hotel con cabañas asequibles. Y creo que me voy a quedar. Es viernes y tengo que hacer cosas del curro y no sé qué. Aquí tengo internet. Creo que me voy a quedar aquí. Pero bueno, ahora en un momento voy a desayunar. Bonjour. ¿Ça va bien?
No parle francés. No compre pas. Es sábado y he amanecido en Manfra por tercer día. Ayer decidí que me quedaba un día aquí y que me daba un homenaje moto por pistas sin maletas. El hotel está de la hostia, me he hecho un poco colega de Olivier y aquí la gente, como veis, es bastante maja. El propietario del hotel se llamaba Olivier, un francés con el que pasé largas horas charlando sobre la vida en esta parte de África. Él fue quien me habló del pueblo troglodita en las montañas, cerca de Niansoyani. El objetivo es llegar a un pueblecito que ahora, joder, como siempre no me acuerdo el nombre, pero que hay un poblado troglodita. Bonjour. Debo llevar como 40 kilómetros por una pista de... Ahora se ha hecho ancha y es principal, pero al principio he salido por unas pistas súper pequeñas, vamos, que eran de moto, que los coches por ahí no pasan. Divertidísimo. Y nada, voy en busca del pueblecito troglodita este que me habló Olivier. Estoy disfrutando mucho de la moto, muchísimo. Son las 2:30, llevo 115 kilómetros de pista, estoy cansadísimo y no encuentro el pueblo troglodita este que estoy buscando. Si es que consigo abrir la lata, que me la he cargado. Ah, coño, tengo unas latas, no seamos brutos. ¿Estaba bien? En la inmensa mayoría de los miles de kilómetros que recorrí por zonas rurales en África, casi siempre me sentí libre de meterme por donde me diera la gana, con el único riesgo de asustar yo a la gente vestido de motero y con semejante moto. Voy a hacer una intentona más de encontrar al pueblo troglodita. Voy para allá. Pues esto debe ser la cordillera de Niansoroni. Lo que no sé dónde coño está el pueblo troglodita. La verdad es que habría estado muy bien conocer el pueblo troglodita. Pero como bien sabemos los que seguimos este canal, el único y verdadero destino siempre es el camino. Bueno, este es el campamento de Niansogoni, que está cerquita del pueblo troglodita, al que hay casi una hora andando. Ya te para volver, son las 4:20. He decidido que el pueblo troglodita no lo voy a ver. Luego veo en Google las fotos y en un momento dado puedo decir hasta que he estado. El viaje ha sido cojonudo y lo importante es el haber llegado hasta aquí. Y hasta aquí el capítulo de hoy. En el próximo vamos a terminar Burkina Faso y con ello un poco la primera parte de este África francófona para entrar en una zona anglófona que será Ghana y después vendrá Nigeria. Va a venir una parte cada vez más intensa a medida que vayamos bajando. En cualquier caso, en el capítulo próximo de la semana que viene vamos a vivir una de las peores experiencias sin duda que he vivido en estos 11 años de viaje. He intentado escapar, me han retenido, tiene una movida gorda. Pero lo vemos la semana que viene. Gracias por estar aquí.